dejó su paraíso de metal para meterse a un astillero de conchas y estrellas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotros una entrevista más a través de nuestras plataformas digitales. Yo soy Gustavo Delgado. Este espacio le hemos denominado En Clave de Sol y lo que hacemos es entrevistar y promover los artistas nacionales, y en este caso tenemos a Eric Jarquín, quien es parte, socio fundador, integrante fundador del grupo Sujetos de la Nada, que ha regresado a los escenarios luego de 27 años de estar pues ausentes. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric. Un verdadero placer encontrarme hoy nuevamente con un amigo al que tenía muchos años de no darle un buen abrazo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo fui seguidor de Sujetos por aquellos años, 1995, 96, por ahí estamos hablando cuando nacieron ustedes como conjunto. Exactamente, usted se acordará que este grupo empezó gracias a un festival de la canción que se organizó en la Universidad Latina de Costa Rica. Ajá, así fue. Ahí estrenamos uno de nuestros éxitos, que fue Estoy Sintiendo. Entre el jurado se encontraba el señor Oscar Proti, quien después, luego de escuchar la canción, me dijo, hagamos una agrupación. ¿En serio? Así. Encontramos, eso es ser como el manager. Encontramos un baterista que había sido percusionista del Colegio Castella, y creamos junto a Howard Hunter los Sujetos de la Nada. Okay. Fue a partir de ahí, de ese encuentro en la U Latina, donde toda la magia comenzó. ¿Se conocían? Entonces no se conocían del todo en un inicio cuando nació la banda como tal. No. Es que pues todos estábamos involucrados en el medio. Oscar había tocado con Inconsciente Colectivo. Okay. Howard Hunter había tocado con Signos. Giovanni Estrada era más del mundo del jazz, del jazz latino. Y yo simplemente era un cantante que estaba empezando. Eric Jarquín. ¿Y cuál era la propuesta del grupo en ese momento? Bueno, básicamente en aquella época había muy buenas bandas. Habían bandas que nos inspiraban enormemente, como 50 al Norte, que casualmente también regresa para estos meses. Bueno, está ya sonando. Había bandas como Puntos Suspensivos, Índigo vino un poquito después. Había una movida del rock. Estaba Inconsciente Colectivo y estaba José Capmany ahí. Exacto, había una movida del rock muy interesante, y obviamente todos queríamos ser como José Capmany. Todos queríamos ser ídolos como Café con Leche, ¿verdad? Y ahí, a partir de esto, surgen los Sujetos de la Nada. Solo que con una propuesta interesante, porque las influencias de Oscar en el slapping y Giovanni en el jazz le dieron un sonido distinto. Entonces de ahí surgen canciones como La Loca de Gandoca, que era muy, muy movida, muy pegajosa, y esto le dio un sonido totalmente distinto al del resto del rock nacional. ¿Y cuánto tiempo duraron ustedes juntos? Cerca de 2 años. 2 años. Duramos casi un año preparando todo el material. Nos encantaba ensayar. Nos encantaba encerrarnos a ensayar antes de hacer todos los lanzamientos y empezar a participar por ejemplo, en el Rockfest, que para ese año también empezó, en el 96. Pero duramos un año preparando el material, porque le voy a contar una anécdota interesante. Generalmente en aquel tiempo se ensayaba en casa. No es como ahora que hay salas de ensayo. En la cochera de la casa. Bueno, en el cuarto, ¿verdad? En el cuarto. Y resulta que generalmente también se ensayaba en la casa del baterista, porque es el que más bulla hace y al que le cuesta más transportar los cheches. Los chunches. Entonces ensayábamos en la casa de Giovanni. Y la anécdota es que vieras que Giovanni preparaba unas salchichitas con chile y yo no sé cómo lo hacía, con mermelada de guayaba, que eran riquísimas. Salchicha con chile y mermelada. Entonces, después de cada ensayo, venía la comilona. Entonces, claro, era sensacional ir a ensayar, ¿verdad? Entonces nos la pasamos mucho tiempo, ensayo. Ensayaban más de la cuenta porque los que querían era comer salchichas. Sí, era un grupo poti, ¿verdad? 2 años, pero poquito. Pegaron en la radio,
varias canciones, se dieron a conocer, no sé si en ese momento hubo como posibilidades de extender, digamos, ya el alcance del grupo fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué se van? ¿Por qué se desintegran? Vamos a ver, sucedieron una serie de situaciones. Participamos en el Rockfest, Primera edición del Rock. Primera edición del Rockfest, nos fue muy bien en ese festival. Y esto nos dio la oportunidad de grabar en Primera Generación de Guatemala. En Primera Generación de Guatemala nos fuimos para allá y estando en Guatemala, unos productores socios de Giacomo Bonafina nos dicen: queremos que ustedes se vengan a vivir acá, queremos producirlos. En aquella época, vamos a ver, se organizaban conciertos en Guatemala de 3,000 a 6,000 personas para el rock en diferentes sedes. Era un país que, por ejemplo, usted podía girar dentro del país y ganar bien. Vivir de eso. Versus un país como el nuestro, que es un mercado un poquito más pequeño. Sí, claro. Ya bandas como Inconsciente y como 50 al Norte habían grabado en Primera Generación sus discos y nos sentíamos muy cómodos allá. Pero ahí viene la ruptura. No todo el mundo está dispuesto a irse a vivir a otro país por el sueño. Así que la banda se separa, unos se quedan acá y yo me quedo viviendo en Guatemala. 2 años intentándolo. ¿De solista o armando un grupo? Junto con otros músicos que me ayudaron a seguir la carrera. Ok. Pero ya no funcionaba igual. O sea, creo que lo importante de un grupo es el sonido que aportan todos sus integrantes. Sí, sí, los aportes de cada uno. Ya no fue lo mismo. Entonces, podríamos decir que ahí ya muere Sujetos como tal. Y lo habíamos intentado, incluso lo habíamos intentado con otro nombre, Nómada. Pero entonces ya se deshace el proyecto Sujetos de la Nada. ¿Perdieron contacto entre ustedes, los integrantes fundadores, los que arrancaron? Sí, cuando se da toda esta situación, obviamente hay muchos resentimientos de, mira, este era el sueño de nuestra vida. ¿Cómo me has botado? Pucha, ¿verdad? ¿Cómo no te vas a venir? Pero hey, no te bajes del barco. Habían otros planes, o sea, todo el mundo tenía planes distintos de cómo veía el proyecto. No, y su futuro personal. Sí, ¿verdad? Entonces el hecho de que yo me fuera a vivir a Guatemala y ellos se regresaran para acá, obviamente rompió un poco el proceso. Luego, con el paso de los años, intentamos nuevamente volver a arrancar el proyecto, pero no se daba por una u otra razón. ¿Eso más o menos hace cuánto? 10 años para acá, hasta que ahora recientemente pues se volvió... ¿Qué fue el Rockfest? ¿Los unió? Se volvió a unir. No, el Rockfest fue una invitación posterior al trabajo que ya veníamos haciendo. Ya estaban conversando. Ya en pandemia habíamos trabajado de forma virtual. Nos antojamos, ¿verdad? Igual como era tendencia trabajar remotamente, y entonces cada uno grababa sus partes en casa y entonces hicimos relanzamiento de Estoy Sintiendo, por ejemplo, grabado al estilo pandemia, al estilo pandémico. Sí, pero también yo la escuché, es una versión más rockerita, ¿verdad? Bueno, es un sonido diferente. El primero, no sé, lo siento más suave. Ok. Sí han habido como aportes para hacer... Sí, por supuesto. Lo que te decía, cuando ya entran músicos nuevos, le ponen lo suyo. Cada quien le pone lo suyo. De hecho, esa es la esencia de una agrupación. Sí, leí una crítica, un medio de comunicación, bueno, una reseña donde sí mencionan que el grupo se siente en la actualidad, gracias al aporte de estas nuevas personas, como con una esencia más rockera. ¿Se sienten ustedes así? Sí. Le aportan, los nuevos integrantes le aportan mucho más peso a la banda, feeling más rockero. Y son personas más jóvenes, quizás, que nosotros, que vivieron un poco más esta época del grunge, esta música
que se origina en Seattle. Sí. Entonces tienen como ese mood de Soundgarden y ese tipo de bandas, ¿verdad? Entonces, pues sí, le aportan un poquito más de peso. ¿Cómo se sienten ahorita? Ahorita que ya volvieron, han hecho sus vidas? Ya sí están grandes, ¿verdad? ¿Cómo miran ustedes ahora Sujetos de la Nada? ¿Cómo es el proyecto? Vea, le voy a decir con total sinceridad, es como volver a sentirse un carajillo de nuevo. Es como que se te vuelven a encender los ojos y te empieza a brillar el alma. Hoy en día estamos en un conflicto gigantesco que tiene que ver con el hecho de cuál es el discurso que yo tenía hace 27 años y qué es lo que hoy quiero decir. Es totalmente distinto, como bien lo decís, son historias de vida totalmente diferentes. Claro. No es lo mismo el amor de un adolescente, ¿verdad? Que canta con desesperación, ¿por qué no estás aquí? Encaprichado tal vez con el amor de una mujer, a una persona que ha vivido una situación difícil de un matrimonio, por ejemplo, y que le ha tocado lidiar con las condiciones propias del matrimonio o de los hijos. Sí. Y eso también tiene un discurso, de eso también querés hablar. Entonces, hemos estado en este proceso de rescatar la música que se originó hace mucho tiempo, hace 2 décadas, pero también el conflicto hoy en día es, pero tenemos también que hablar de muchas cosas más. Claro. ¿Verdad? Los sujetos... Perdón que ahí te interrumpa, pero, y eso me lo decías extra micrófono, hay un deseo de decir cosas, ¿verdad? De un mensaje, y un mensaje que hasta cierto punto es contestatario a la música comercial actual. Vea, el tiempo que pude vivir en Guatemala fue muy interesante, muy valioso para mi vida. Creo que me cambió la vida el vivir este tipo de experiencias. Me di cuenta que los músicos allá eran más rebeldes, tenían más cosas que decir que incluso los ticos, porque su música era un reflejo era un reflejo del dolor que sufrían por vivir en un país con una pobreza enorme y además un país militarizado. Entonces me tocó ver situaciones en las que un concierto de rock, por ejemplo, era intervenido por la policía militar. Pero hoy en día hay situaciones que suceden en nuestra sociedad global, porque ya no nos podemos concebir como simplemente músicos o profesionales o seres que habitan un país determinado, sino ya por los medios de comunicación tenemos todo tiene injerencia sobre todo. Somos ciudadanos globales. Somos ciudadanos globales. El músico tiene una función importantísima. Yo tengo hijos que incluso ya están pasando la adolescencia, ya están cerca de los 20 años, y me he topado con que sus preferencias musicales, ¿verdad?, generalmente abocados, por ejemplo, a lo urbano, están llenos de música muy rítmica, muy, muy bailable, muy pegajosa. Esos coros y esas estrofas que se le clavan a uno en la cabeza y uno mismo no para de pronunciarlo, ¿verdad? En la guagua se sienta el olor de tu perfume, ¿verdad? Uno mismo cae en la trampa. Pero se topa uno con esta música que, pues sí, expresa mucho de las libertades de hoy en día, de ese deseo de romper con el status quo o romper con tradiciones, con códigos morales, etc. También tienen sus luchas. Pero uno que creció, que su juventud la vivió en los 90s, que la vivió en los 80s incluso, siente un vacío enorme. Un vacío enorme porque la música de nuestra adolescencia
era música llena de poesía. Eran letras mágicas. Sí, y con sentido. No digo que lo de ahora no tenga sentido, porque también hay cosas valiosas. Sí, no se puede generalizar, pero digamos, qué torta. Nuestra generación era una generación de gente romántica, de gente que cuando amaba a alguien se lo decía, le decía a aquella persona lo que sentía a través de metáforas, a través de letras que envolvían de dulzura y con frases, vuelvo a decir, poéticas, sentimientos maravillosos. Y esto no quiere decir que de pronto no se... Vamos a ver, si oíste a los Rolling Stones, por ejemplo, me dicen, no jodas, ¿verdad? El rock también era medio pachucón. Pues sí, pero nosotros tenemos esa necesidad también casi que melancólica de que la música esté llena de contenido valioso, ¿verdad? De letras cargadas de sentimiento. ¿En qué están ahora? Precisamente nos ha ido muy bien este año. Tocamos Rockfest, tocamos Chepe se baña. Esta semana que pasó estuvimos en Veladas con Propósito. Hemos estado en uno que otro concierto propio, por ejemplo ahí en el London Room, donde estrenamos la banda. Hemos hecho, para lo que se espera de una banda de rock original, bastantes presentaciones en vivo. Pero ahora ya nos picó el bichillo, ¿verdad? De hay que grabar. Nos llama. Ya nos está llamando ese deseo inmenso de grabar nueva música. Tenemos propuestas muy interesantes. Imagínense tantos años ahí guardando letras y escribiendo, queriendo que ahora suene nueva música. Estamos en ese proceso. ¿Para cuándo podría haber? No sé si es que van a planear hacer un disco corto, o van a ir sacando canciones de a poco. Es bien interesante porque eso ha cambiado mucho en la industria musical también. Antes hacías un LP o hacías un disco de 10 canciones. Imagínate que ahora producir una sola canción con un productor, digamos, que suene bajito, no te baja de $2,000. Una canción y solo el servicio de producción. A esto tienes que agregarle masterización y todo el proceso de promoción, ¿verdad? Entonces, una canción ronda, podríamos decir que el producir una canción, incluso ponerle un videoclip, si que uno quisiera, ronda de entre $3,000 y $5,000. Una sola canción, no un disco completo. El disco completo. Entonces, es bien complicado el tema. Hemos estado analizando distintas posibilidades de trabajar, ya sea con EPs, de trabajar unas 4 canciones que estén integradas bajo un mismo concepto temático, o ir lanzando de a poco. Ir lanzando singles o sencillos cada 4, 6 meses, ¿verdad? Según sea el caso. Ahorita pues estamos trabajando estamos en el proceso de selección de un tema que pudiéramos lanzar ya sea para diciembre o enero, febrero del próximo año. Perfecto. Eric, muchas gracias por venir. Un placer siempre. Muchas gracias a las personas que estuvieron hoy con nosotros. Recuerde que... Yo tengo que decir algo. Dígalo. Quiero invitar a la gente a visitar nuestras redes sociales. Maravilloso. Todos sujetos de la nada. Sería SDLN, sujetos de la nada, SDLN oficial. Muy bien. Instagram, Facebook. En todos. Instagram, todo lado. SDLN oficial. Para que revisen dónde se presentan, cuando sacan algo nuevo, o para recordar también las canciones que dieron a conocer también a la agrupación hace unos años. Muchas gracias por venir por acá hasta su casa. A vos las gracias y gracias por abrir las puertas a la música nacional. Que tenga muy buen día. Mañana Panorama. Chao. Es la loca de Gandoca.